Me llamo Ernesto, tengo 71 años, y nunca pensé que la noche más tranquila de mi vida se convertiría en la más dolorosa. Aquella noche, como siempre, me acosté temprano. Mi esposa, Elena, estaba en la sala viendo una serie. Escuchaba sus risas suaves a lo lejos, y aunque yo ya no entendía muy bien esos programas modernos, me gustaba sentir que ella disfrutaba algo. Pero cerca de la medianoche, algo me despertó. Una vibración, una notificación, un sonido corto, pero extraño. No era mi teléfono. El mío estaba totalmente descargado. Era el suyo, el teléfono de Elena. Yo no soy de esos hombres que revisan el celular de su esposa. Nunca lo he sido. Toda mi vida he confiado en ella. 39 años de matrimonio. Casi 4 décadas. Sin una sola duda seria. Pero esa noche, algo se sintió diferente. Quizás era el silencio. Quizás era la luz tenue entrando por la ventana. Quizás era Dios intentando mostrarme algo. Con cierto esfuerzo me levanté de la cama. Mis rodillas crujieron como ramas secas. Caminé hacia la sala y ahí estaba, el celular vibrando sobre la mesa, iluminando toda la habitación. La pantalla decía, mensaje nuevo de Javier. Un corazón amarillo. Mi pecho se apretó. Javier, ¿quién demonios es Javier? Al principio pensé que sería un error, un contacto del trabajo o quizás su sobrino. Pero ella no tenía sobrino con ese nombre. Tomé el teléfono con manos temblorosas. No quería abrirlo. Juro por Dios que no quería. Porque cuando un hombre de mi edad revisa el celular de su esposa, no es para encontrar paz. Es para confirmar un dolor que ya siente desde antes. Pero la pantalla se encendió sola con otra notificación. Otro mensaje. De ese mismo contacto. ¿Estás sola? Mi corazón se detuvo. Sinceramente pensé que me iba a desmayar. Tragué saliva. Miré hacia el pasillo. Elena seguía en la sala, sí, pero ya no estaba viendo la tele. Estaba hablando por teléfono, en voz baja, muy baja. Me quedé congelado. Yo, un anciano, escondido detrás de mi propia puerta, escuchando a la mujer con la que viví 40 años hablar con otro hombre. Ella dijo algo que nunca olvidaré. Ya llegó, pero se quedó dormido. No te preocupes, mi amor. M.O. Sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo lento en el pecho. Esa palabra no era para mí. No desde hacía mucho tiempo, aparentemente. Me sostuve de la pared porque mis piernas fallaron. Todo se sentía borroso. Mi respiración se volvió pesada. Me pregunté, ¿cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Cuántas veces había salido de casa inventando excusas? ¿Cuántas noches había hablado con ese hombre mientras yo dormía a 2 metros? La voz de Elena volvió a sonar. No, él no sospecha nada. Ya sabes cómo es, siempre duerme temprano. Ese fue el golpe final. Como si mi alma se hubiera roto en 1000 pedazos. Retrocedí lento, intentando no hacer ruido. Volví a la habitación y me senté en la cama. Yo, Ernesto, un hombre que trabajó toda su vida, que lo dio todo, que cuidó, que amó, ahora no era más que un viejo ingenuo al que su esposa traicionaba en secreto. Miré el techo y las lágrimas, silenciosas, calientes, comenzaron a caer. Pero entonces, la misma vibración sonó de nuevo. Pss, pss. Un nuevo mensaje apareció. ¿Cuándo vas a decirle la verdad? Me quedé helado. ¿La verdad? ¿La verdad de qué? ¿De que lo engañaba? ¿O algo peor? That message. Ese mensaje cambió mi vida para siempre. Me quedé mirando ese último mensaje por casi 1 minuto entero. ¿Cuándo vas a decirle la verdad? La palabra verdad empezó a golpearme la cabeza una y otra vez. ¿Qué verdad? ¿Que me engañaba? ¿Que tenía otro hombre? ¿O que ya no me amaba? ¿O
Algo peor, algo que yo todavía no había imaginado. Mis manos temblaron cuando dejé el celular de Elena nuevamente en la mesa. Tenía el corazón latiéndome tan fuerte que parecía que iba a escaparse de mi pecho. Yo no soy un hombre impulsivo. Nunca lo fui. Siempre he sido calmado, paciente, de esos que dicen, prefiero entender antes que reaccionar. Pero esa noche parecía que un fuego viejo, apagado por años de silencio y rutina, comenzaba a arder otra vez. Escuché a Elena caminando hacia la cocina. Su voz volvió a sonar, pero ya sin susurros, como si la llamada hubiese terminado. «No tardes tanto, por favor», dijo con voz suave. ¿Con quién hablaba? ¿Con ese tal Javier? ¿O con alguien más? Di un paso hacia adelante para escuchar mejor. La casa estaba tan silenciosa que hasta mi respiración sonaba fuerte. Ella abrió el refrigerador, tomó agua y suspiró. Se escuchaba nerviosa, muy nerviosa. Me acerqué un poco más, pero justo cuando iba a doblar la esquina para entrar a la sala, un golpe seco sonó en la puerta principal. ¡Toc, toc, toc! Me quedé paralizado. A esa hora, ¿quién podría ser? No eran ni las 12:45 de la noche. Elena corrió hacia la entrada con pasos rápidos. Yo permanecí en la oscuridad del pasillo, observando desde las sombras. Ella abrió la puerta, pero solo un poco. Un hueco mínimo, como si quisiera evitar que alguien la viera. Su voz salió temblorosa. «¿Por qué viniste? Te dije que no era seguro». Mi sangre se heló. No estaba hablando por teléfono. Estaba hablando con alguien que estaba físicamente en mi puerta. Intenté concentrarme. El hombre afuera habló, pero su voz era baja. Era joven, muy joven, mucho más joven que yo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí como si los huesos se me derritieran. ¿Mi esposa? ¿Con un hombre joven? ¿Tan joven como para sonar como alguien de 30 años? Elena lo interrumpió rápido. «No, Ernesto aún está despierto. No puedo ahora. Te dije que esperes». Sus palabras me hirieron como un cuchillo afilado, lento y torcido. «No puedo ahora. Ernesto aún está despierto». Me convertí en un estorbo, en un obstáculo, en un viejo incómodo que debía estar dormido para que ella pudiera. El hombre respondió algo más, pero fue tan bajo que no pude escucharlo. Elena cerró la puerta, pero no con fuerza, sino despacio, como si quisiera evitar hacer ruido. Luego se quedó allí, apoyando la frente contra la madera. La respiración se le aceleró, sus hombros temblaban. No lloraba, no. Era un temblor distinto, como si tuviera miedo, o como si escondiera algo tan grande que ya no sabía cómo sostenerlo. Yo retrocedí un paso, pero mi rodilla crujió. Un solo sonido. Pero bastó. Elena levantó la cabeza. «¿Ernesto? ¿Eres tú?» Me apreté contra la pared como un ladrón en mi propia casa. Mi voz casi se me escapó, pero me forcé a quedarme en silencio. Ella dio un paso, luego otro. Miró por el pasillo oscuro. «Pensé que estabas dormido», dijo con un susurro seco. Pasaron unos segundos eternos. Luego por fin regresó a la sala. Yo me quedé allí, respirando lento, sintiendo que el mundo se me venía abajo. Toda mi vida creí que los secretos eran cosa de telenovelas, de películas. Pero ahora entendía que uno nunca sabe lo que ocurre realmente dentro de su propio hogar. Miré la puerta principal. Miré el celular sobre la mesa. Miré la sombra de mi esposa, que seguía caminando nerviosa. Y una sola pregunta inundó mi alma. ¿Qué verdad estaba escondiendo Elena? Una verdad que no podía decirme a mí. Una verdad que prefería susurrar a otro hombre. Una verdad que incluso lo había traído a mi casa, a medianoche. Y aunque aún no lo sabía, esa verdad no era la que yo imaginaba. Era mucho peor. Esa noche no pude volver a la cama. Sentía como si mis piernas ya no fueran parte de mi cuerpo, como si estuviera caminando sobre tierra ajena, dentro de una casa que ya no me pertenecía. Me quedé un rato en el pasillo, tratando de entender algo que aún no tenía forma. Un hombre joven viniendo a mi puerta, mi esposa nerviosa, mensajes secretos, el corazón amarillo, y esa frase. ¿Cuándo vas a decirle la verdad? Era demasiada oscuridad junta.
Demasiadas sombras para un viejo como yo. Elena volvió a la sala, tomó su celular, lo miró un segundo y luego lo guardó en el cajón de su mesa de costura. Luego apagó la luz y se fue al baño. Ese fue el momento en el que mi corazón, aunque roto, encontró algo de fuerza. Me acerqué al cajón cuando estuve seguro de que ella estaba detrás de la puerta del baño. Lo abrí despacio. El celular seguía ahí, pero esta vez no vibraba, no brillaba. Estaba apagado, como si también tuviera miedo. Al lado del teléfono había otra cosa, una llave pequeña plateada, con un lazo rojo viejo alrededor. La reconocí. Esa llave llevaba años desaparecida. Recordé que pertenecía a una caja de metal que teníamos cuando recién nos casamos. Una caja pequeña donde guardábamos cartas, fotos y recuerdos de nuestra juventud. Pero hacía como 20 años que esa caja ya no estaba en la casa. O al menos, eso era lo que yo creía. Guardé la llave en mi bolsillo antes de que Elena saliera del baño. Ella caminó hacia el pasillo y yo regresé a la habitación, actuando como si recién despertara. «Ernesto, ¿estás bien?», preguntó desde la puerta. Yo asentí con la cabeza, fingiendo cansancio. «No sé, tuve una mala noche». Ella me miró durante unos segundos. Demasiados. Había en su mirada algo que no había visto antes. No solo culpa, era miedo. Miedo real. Se acostó a mi lado, pero no me tocó. Ni un dedo, ni una respiración cerca. Éramos dos personas compartiendo una cama, pero viviendo en dos mundos distintos. La búsqueda. Cuando ella por fin se quedó dormida, yo no pude cerrar los ojos. El corazón me latía, con ese dolor que solo sienten los viejos cuando la verdad empieza a hacerles grietas por dentro. A las 3 de la madrugada, cuando su respiración fue profunda y constante, me levanté otra vez. Me arrodillé junto a la cama. Un movimiento lento, doloroso. Empecé a revisar debajo. Primero polvo, luego cajas viejas, zapatos que ya no usábamos, hasta que mis dedos tocaron algo frío. Metal. Saqué una caja rectangular, más pesada de lo que recordaba. Era la misma caja de nuestra juventud, aunque vieja, oxidada, casi triste. La coloqué sobre la cama. La llave estaba en mi mano. Mi respiración temblaba. No sabía si quería abrirla, porque hay verdades que destruyen más que la mentira. Aún así, lo hice. La caja se abrió con un clic débil, como un suspiro cansado. Dentro había 3 cosas. Un sobre cerrado, con mi nombre. Una foto vieja de Elena con un bebé en brazos. Un bebé que no era ninguno de nuestros hijos. Un documento doblado, amarillento. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Mi nombre en el sobre. Un bebé desconocido. Y un documento. Tomé la foto primero. Elena era joven, mucho más joven. Probablemente de unos 20 años. Estaba sentada junto a una mujer que no reconocí. Ambas sonrientes. Yo no estaba en esa foto. Y ese bebé no podía ser mío. Mis manos empezaron a sudar. Tomé el documento con cuidado. Lo desdoblé. Era un certificado. Un certificado que me hizo sentir como si me hubieran vaciado el alma. Un certificado de nacimiento. De un niño. Con el apellido de Elena. Pero el espacio donde debería ir el nombre del padre estaba vacío. Completamente vacío. Me quedé helado. Y entonces miré el sobre con mi nombre. Lo abrí. Dentro había una carta, escrita con la letra de Elena, pero temblorosa. Las primeras líneas decían: Ernesto, si estás leyendo esto, es porque ya no pude seguir ocultándolo. En ese momento no escuché más mi respiración. Solo escuché la del hombre que llevaba llegando a mi puerta. Y por primera vez pensé en una posibilidad que me rompió.
¿Y si Javier no era su amante? ¿Y si Javier era algo mucho peor? Me quedé allí, sentado en la cama, con la caja abierta frente a mí, la carta de Elena en la mano, la foto del bebé desconocido sobre mi pecho y el certificado de nacimiento doblado cuidadosamente. Todo parecía tan irreal que casi esperaba despertar de una pesadilla. Leí más de la carta, letra temblorosa pero clara. Ernesto, si estás leyendo esto, es porque ya no pude seguir ocultándolo. No es lo que imaginas. No hay traición, no hay otro hombre. Lo que descubrí es algo que cambia todo. Por favor, escucha antes de juzgarme. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Respiré profundo y seguí leyendo. Hace años, antes de conocerte, tuve un pequeño error de juventud. Un bebé que nació y no pude criar. Nunca lo conociste, nunca lo supiste, pero siempre quise que su vida fuera mejor que la mía. Javier es ese niño. El bebé de la foto es él. Y desde entonces lo he cuidado en secreto, protegiéndolo de cualquier peligro. Cuando apareció en mi vida esa noche, no era por amor, sino porque necesitaba ayuda. Paré de leer un momento. Sentí una mezcla de alivio y confusión. Todo apuntaba a traición, pero la verdad era otra. Elena nunca me engañó. Ella protegía un secreto que podría haber destruido la vida de un niño inocente. Recordé las palabras del mensaje. ¿Cuándo vas a decirle la verdad? Ahora todo cobraba sentido. No era para mí, era para proteger al niño. Sentí lágrimas recorrer mis mejillas, no de rabia, no de dolor, sino de incredulidad y alivio. Durante años pensé que mi mundo se derrumbaba, pero en realidad Elena había estado luchando por alguien más. Decidí investigar un poco más. Busqué en la caja algún indicio de dónde estaba Javier. Entre las cartas y fotos encontré un sobresellado con la dirección de una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Ernesto, si alguna vez necesitas saber la verdad completa, ve allí. Todo está explicado. Mi mente daba vueltas. Después de todo lo que sentí esa noche, desconfianza, miedo, enojo, ahora había algo que debía hacer. Ir a esa casa.
encontrar al niño, descubrir el final de esta historia que había empezado décadas atrás. Antes de levantarme de la cama, miré a Elena, que dormía profundamente. Su respiración tranquila contrastaba con el terremoto que había sentido en mi pecho. Ella había guardado este secreto para proteger a alguien, no para herirme. Y, por primera vez, entendí que el amor verdadero también significa sacrificio silencioso. Tomé la llave de la caja y la guardé en mi bolsillo. Sentí un peso menos, pero también una responsabilidad enorme. La verdad no es solo conocimiento, pensé. La verdad es acción. Preparé todo para salir sin despertar a Elena. Un abrigo, mis zapatos, la llave, la carta y un poco de dinero en el bolsillo. Era hora de enfrentar el secreto que había estado oculto durante tantos años. Cuando llegué a la puerta principal, respiré hondo. El frío de la noche me golpeó la cara, pero no me importó. Cada paso que daba hacia el auto, mi corazón se llenaba de esperanza y temor al mismo tiempo. Mientras conducía hacia la dirección que Elena había escrito, pensé en todos los años de matrimonio, en todas las veces que había sentido dolor y desconfianza, y ahora comprendía que a veces los secretos no están destinados a destruir, sino a proteger. Finalmente llegué a la casa, pequeña, sencilla, pero con un jardín cuidado con amor. Estacioné el auto y me acerqué a la puerta. Un niño abrió, tímido, con los ojos grandes y asustados. «Javier». «¿Ernesto?», preguntó con voz temblorosa. Asentí lentamente. Sí, soy yo. Tu mamá me pidió que viniera». El niño no dijo nada. Solo me miró y por primera vez entendí todo. Elena había sido una heroína silenciosa, y yo estaba a punto de conocer al niño que nunca supe que existía, al que había amado sin siquiera conocerlo. El corazón me latía con fuerza mientras observaba a Javier de cerca. No era mi hijo biológico, pero algo en sus ojos me hizo sentir una conexión inmediata. Era como si una parte de mi propia alma lo reconociera. «No tengas miedo, Javier. Soy Ernesto. Tu mamá me pidió que viniera», dije suavemente tratando de no asustarlo. El niño bajó la mirada, jugando con sus manos, pero lentamente dio un paso hacia mí. Había en él algo inocente y puro, y a la vez una tristeza que me rompió por dentro. 30 segundos parecieron una eternidad, pero finalmente habló. «Mi mamá dice que puedo confiar en ti, pero ¿por qué nunca supe de ti antes?». Suspiré y me senté en un pequeño banco del jardín, indicándole que hiciera lo mismo. «Es complicado, Javier. Tu mamá siempre quiso protegerte. Lo hizo para que nada malo te pasara. Nunca fue mi intención que te sintieras olvidado». Javier me miró con curiosidad, mezclada con desconfianza. ¿Y por qué estaba Elena tan nerviosa cuando viniste a mi casa? Sonreí, aunque con un nudo en la garganta. Porque ella ama mucho a su familia, y a veces proteger a alguien requiere secretos. No es fácil. Respiré profundo y le conté toda la historia, como Elena había tenido un bebé antes de conocerme, cómo lo había cuidado en secreto, cómo había querido protegerlo de la vida cruel que podría enfrentarlo. Cada palabra que decía parecía liberar un peso enorme de mi corazón. Era la verdad que Elena nunca pudo decirme directamente. El niño escuchaba atento, con los ojos muy abiertos. Al final, después de un largo silencio, se acercó y dijo: «Entonces, ¿tú eres mi abuelo?». Sentí como mi corazón se llenaba de amor y orgullo. «Sí, Javier, desde hoy seré tu abuelo». Lo abracé con cuidado. Sentí que todo el dolor, toda la traición que había imaginado durante la noche, desaparecía. Era un alivio tan grande que casi no podía contener las lágrimas. Regreso a casa. Esa noche, cuando regresé a casa, todo había cambiado. Elena todavía dormía, ajena a que yo había conocido la verdad completa. No era necesario confrontarla. El amor verdadero, pensé, no siempre necesita palabras. A veces basta con comprender y perdonar. Me senté en la cama, respirando lentamente. El dolor que había sentido horas antes se transformó en gratitud y ternura. A veces, los secretos no destruyen matrimonios.
los fortalecen cuando se manejan con cuidado y con amor. Al día siguiente, Elena despertó y me encontró con una sonrisa tranquila. «Ernesto, ¿dormiste bien?», preguntó como si nada hubiera pasado. La miré y le devolví la sonrisa. «Sí, dormí mejor de lo que imaginaba. No mencionamos la caja, ni los mensajes, ni la llave. Sabíamos ambos que algunas verdades solo necesitan tiempo para ser comprendidas. El impacto final. Esa experiencia me enseñó algo que quiero compartir con todos los que me escuchan. No todo secreto es traición. No todo silencio es mentira. A veces, proteger a alguien que amas requiere coraje, paciencia y sacrificio. Javier ahora es parte de mi vida, y cada vez que lo veo, recuerdo que la verdad siempre sale, tarde o temprano, y que incluso en la confusión y el dolor más profundo, siempre hay espacio para el perdón y el amor. Los días siguientes no fueron fáciles. Aunque ahora conocía la verdad sobre Javier y la intención protectora de Elena, había algo en su mirada, en su actitud, que me hacía sentir que todavía faltaba algo por descubrir. Una tarde, mientras ayudaba a Elena en la cocina, noté que su celular vibraba. No era extraño, pero esta vez su expresión cambió inmediatamente. Se tensó, su rostro palideció y guardó el teléfono con demasiada rapidez. Mi instinto me dijo que algo más estaba pasando. Algo que ni siquiera la carta, ni la caja, ni los mensajes podrían explicar. «¿Pues, Elena, todo está bien?», pregunté con calma, aunque mi corazón latía fuerte. Ella me miró, y por un instante pensé que me iba a confesar todo. Pero solo susurró: «Todo está bien, Ernesto. No te preocupes». No me convenció, y fue entonces cuando decidí investigar discretamente, como había hecho aquella noche que descubrí la caja. La noche del descubrimiento. A medianoche, cuando Elena dormía, tomé mi linterna y bajé al sótano. Siempre había sido un lugar donde guardábamos cajas viejas y recuerdos, pero algo me decía que allí podría encontrar respuestas. Mientras caminaba entre las sombras, mis ojos se posaron en un pequeño armario que nunca había notado antes. Parecía nuevo, como si alguien lo hubiera colocado hace poco. Mi corazón se aceleró. Abrí la puerta lentamente y dentro encontré varias carpetas con nombres, fechas y fotos de personas que no conocía. Pero lo que más me impactó fue una foto. Javier, pero más pequeño, abrazando a un hombre que no era yo, y Elena al lado, con una expresión de miedo y protección. También había cartas, notas y recibos que mostraban que Elena había estado resolviendo problemas legales y situaciones difíciles relacionadas con Javier durante años, en secreto. Ella había trabajado para asegurarse de que nada malo le sucediera al niño, manteniendo todo oculto para protegerlo. Pero lo más impactante de todo fue un sobre con mi nombre, fechado hace apenas una semana. Dentro había una carta que decía: «Ernesto, hay algo más que debes saber. Esta vez no es un secreto feliz. Hay alguien que amenaza a Javier, y todo lo que he hecho ha sido para protegerlo. Confío en ti para estar ahí cuando llegue el momento. No falles». El miedo me recorrió como un rayo. Por primera vez, entendí que la vida de Javier estaba en peligro, no por negligencia ni por errores del pasado, sino por personas externas, reales, peligrosas, que Elena había estado enfrentando sola. El peso de la responsabilidad. Me senté en el suelo del sótano, con la carta temblando en mis manos. Sabía que desde ese momento, mi rol como abuelo iba más allá de solo cariño y compañía. Debía proteger a Javier como Elena lo había durante años.